Bueno, buenas tardes. Estamos con el maestro Gerardo, que es el director en la Administración de Finanzas. Gerardo, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Primero que nada, ¿qué fue lo que te interesó ser profesor de Administración de Finanzas? Bueno, pues yo soy financiero de CEPA. Yo te podría decir que la carrera de finanzas o los conocimientos financieros es algo que si te quieres mantener en ello, pues te debe de apasionar mucho. Y que si verdaderamente quieres trascender en la labor que realizas, pues creo que una de las principales es dando una clase. Dando una clase, teniendo un grupo y guiando a tus alumnos a un determinado objetivo. Estoy convencido que como profesor podemos tocar fibras muy sensibles en cada alumno. De una manera lo puedes achicar y podrías colapsar pues sus posibles objetivos si eres inquisitivo, si no eres cordial, si le coartas propiamente sus inquietudes y su creatividad, o todo lo contrario, puedes impulsarlo de una manera muy importante a que logre objetivos en el corto, mediano y largo plazo, y en el cual también tú seas partícipe de esos objetivos, ¿no? Entonces, creo que al final del día, pues, ¿qué me impulsó? Que sé lo que imparto. Y la segunda también es que el trato con las personas, pues es algo que me place mucho. Siempre, bueno, ¿qué es lo que más te gusta en tu trabajo así en algo específico? Pues mira, lo que más me gusta es ver el cambio de actitud en cada alumno, ¿no? Yo tengo la fortuna de poderlos ver cuando vienen de la preparatoria y de poderlos ver ya cuando están trabajando. Y cuando los ves de preparatoria, pues son muy jóvenes, siguen siendo, yo diría, adolescentes. En términos biológicos, pues creo que lo siguen siendo. Y luego cuando egresan y empiezan a tener contacto con la empresa, empiezan a trabajar, empiezan a tener responsabilidades cada vez mayores, te das cuenta pues que todas esas herramientas que adquirieron a lo largo de su carrera, que todos esos valores que están apoyados en su casa y que ellos mismos se han percatado de que ideas como el que no tranza no avanza son falsas. Y entonces eso es madurez, y cuando logras ver esa madurez es muy emocionante. Yo te diría es muy agradable. O sea, al final del día, a pesar de que no necesariamente debes de considerar, y me lo digo a mí como profesor, que podrían ser tus hijos, pues sin duda alguna si estás viendo a una persona pues que admiras, respetas y quieres. Al final del día creo que lo que tú puedes desarrollar con un alumno es una relación pues muy familiar, en la cual uno quiere aprender de ti y el otro está muy dispuesto a enseñarte a ti. Entonces pues es un clic interesante, ¿no? Bueno, entonces, hablando de este aspecto, ¿qué consejo le darías a alguien que esté interesado en la profesión? ¿En la profesión de docente o en la profesión de finanzas? De finanzas. De finanzas. Sí, sí. Pues mira, lo que yo le diría es, tiene que pensarlo muy bien, porque al final del día la profesión como financiero es una profesión que te va a exigir pues muchas horas de trabajo, mucho estudio, los ojos muy bien abiertos ante cualquier situación que esté aconteciendo en el mercado. Y a pesar de que tú puedas conocer que todos los elementos ya lo tienes a tu disposición, nunca faltará una pequeña variable que venga a mover todos tus escenarios, ¿no? El ejemplo sería, ¿qué probabilidad tenía hace aproximadamente 13 años, 12 años, qué probabilidad tenía que un avión chocara con unas torres gemelas, ¿no? Seguramente un punto triple cero mil. Pero una vez que se dio esa probabilidad, el grado de severidad que ocasionó ese tipo de problemas, pues yo creo que incluso hasta provocó grandes quiebras corporativas en prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? A que a pesar de que tú conozcas que tienes todos los elementos a tu alrededor, nunca existirá la posibilidad de eliminar el riesgo. Y qué bueno, porque si eliminas el riesgo, eliminas también el rendimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo para alguien que estudia esto? Pues que se comprometa a eso, a esforzarse, a estudiar y demás,
y que sea un tomador de riesgos, porque al final del día que tú controles todos los riesgos es como vivir dentro de una burbuja y eso no existe. Por lo tanto, pues que tome riesgos y que esté dispuesto, a lo mejor la expresión no es lo más correcta, que esté dispuesto a jugarse el cuello todos los días. Y sabe que antes de provocar algún daño a la empresa para la que está trabajando, pues seguramente él se pondrá delante de todas esas decisiones que está tomando y que obviamente al final del día también tendrá que aprender. ¿Y cómo se aprende? Pues haciendo lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Hacer lo corregido. Quiere decir que ya se equivocó, que se atreva a hacerlo. Buenas tardes, estamos con el señor Alejandro de la Silla, licenciado en Administración. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, quería preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar Administración y Finanzas? Bueno, eso fue hace mucho tiempo. En aquel entonces, estamos hablando de 1985, 84, había un boom muy importante en la Bolsa Mexicana de Valores. Las acciones valían muchísimo dinero y se iban revaluando día con día. Y a mí me interesaba muchísimo eso. Yo leía los periódicos y me ponía a calificar las acciones mentalmente a ver si esas subían de precio, bajaban de precio. Y a veces latinaba, la mayor parte, a veces no. Y eso me ayudó mucho a decidir mi carrera. Más adelante, pues viendo las áreas, decidí que esa era pues la que más se acercaba a mis intereses de números y de finanzas, ¿no? Y en ese entonces, ¿cuáles eran tus materias favoritas? Había varias. Siempre me gustó contabilidad financiera. De todo el asunto de cargos y abonos me resultaba bien interesante. Tener que cuadrar todos los números, padre. Además, bueno, pues tú sabes que la contabilidad te refleja el valor de las empresas, es como una fotografía. Y si yo pensaba trabajar en una empresa, pues la contabilidad era vital. Una materia que me gustó también muchísimo era la evaluación de proyectos financieros. Eso siempre me ha gustado a la fecha. Como pensar si algún proyecto de negocio o de empresa al final de los años podía generar rentabilidad o no. Eso es una materia bien interesante. Y una materia también que me gustó era la administración de empresas. Esas son las tres que más me han gustado. Ok, ¿y te interesaba lo que podías ganar económicamente? Pues sí, siempre es un punto importante eso. Tú a la hora de escoger una carrera tienes que ver la dualidad de qué carrera es la que más te gusta, dónde te vas a sentir mejor, en dónde te vas a realizar. Pero también estás pensando siempre en los ingresos que vas a tener para poder en su futuro pues mantener bien a tu familia, que tus hijos tengan pues una buena educación y una buena vida. Entonces siempre esa dualidad es importante y sí influenció mi manera de pensar y finanzas es una carrera con mucho potencial económico, ¿no? Ok, ¿y cuál es tu objetivo profesional y cómo te ayudaría a estudiar administración para lograrlo? Pues tengo muchos objetivos profesionales. Tengo uno de corto plazo en donde pues, me gustaría crecer en sucursales y en algunos otros negocios. Y las finanzas son importantísimas. Tengo que hacer la famosa evaluación de proyectos, evaluar los riesgos y tengo que saber si para poder crecer, de dónde van a salir los recursos. Tengo que pensar si vamos a pedir dinero a los accionistas o si vamos a pedir dinero prestado al banco o qué cantidad de dinero mezclado entre los dos como porcentajes van a ser lo necesario para que pueda yo maximizar ese rendimiento y pueda tener dinero para poder crecer. Entonces las finanzas se vuelven vitales para mi crecimiento, ¿no? Ok. ¿Y en qué forma cambió tu vida al estudiar esta carrera? Bueno, pues no la cambió, más bien pues la definió un poquito. Pues, es decir, constantemente desde que llevo trabajando en este giro de negocios los últimos 20 años, gran parte de mi trabajo es evaluar proyectos y arriesgarme, invertir y ver de qué manera pues, podemos administrar mejor esos recursos de capital, ¿no? Entonces, lo ha definido 100%, ¿no? Okay. ¿Qué le dirías a alguien que está interesado en estudiar esta carrera pero indeciso? Indeciso.
Bueno, que las finanzas se aplican en todas las áreas personales, de corporación, corporativos o entre estados. Hay mucho potencial, hay mucho campo para trabajar, pero además uno en la vida personal siempre está definido por las finanzas, siempre. Es cuánto tengo, lo que tengo, cómo lo voy a administrar, cómo mejor gastarlo, qué tanto puedo gastar con tarjetas de crédito, cuánto puedo pedir prestado, para qué me alcanza. El administrar los fondos a nivel personal o familiar es claramente un ejercicio de finanzas que le va a ayudar para el resto de la vida, independientemente de que se pueda colocar en una empresa o en el gobierno, ¿no? Bueno, y para concluir, me gustaría saber qué es lo que más te interesa sobre esta carrera, así en general. ¿Qué es lo que más me interesa? Bueno, pues esta parte que te acabo de decir, o sea, que es como muy flexible y aplica en todos los campos, la parte de manejo de dinero y